¿Me indican si pueden visualizar la presentación? Sí, se vale. Listo, gracias. Entonces, vamos a lo que es los proyectos de inversión. Habíamos visto, habíamos revisado qué es un proyecto, ¿no? ¿Qué es un proyecto? Esta definición de proyecto de un autor, que es Gabriel Baca Urbina, donde nos dice que es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchos, una necesidad humana. Cuando hablamos de una solución inteligente, vamos a satisfacer esa necesidad de lo que es nuestro proyecto. ¿Para qué estamos realizando? Posterior tenemos lo que dice, ¿no? Entre muchas, una necesidad humana. Cuando hablamos de esta necesidad humana, hablamos de un conjunto de personas que va a satisfacer esa necesidad, ¿no? Podríamos satisfacer la necesidad, en este caso, de otros que no sean humanos, es decir, podríamos satisfacer una necesidad en el caso de nuestras mascotas o en el caso de algunos animales. Sí podríamos satisfacer la necesidad, pero de manera indirecta, ¿no? Porque ¿quién va a adquirir, por ejemplo, cuando tenemos una mascota? ¿Vamos a satisfacer una necesidad humana? Sí. ¿De qué? Por ejemplo, necesitamos un servicio de veterinario o un producto específicamente para nuestra mascota. Por ejemplo, la vestimenta, por ejemplo, puede ser un collar, y eso va a satisfacer una necesidad humana, sí, pero no lo va a utilizar, va a ser indirecto, ¿no? Quienes van a utilizar van a ser las mascotas. Y va a satisfacer esa necesidad y por esa razón se va a elaborar lo que es nuestro proyecto de inversión, ¿no? En diferentes aspectos en los cuales vamos a realizar el documento que se tiene que elaborar, ¿no? Con los diferentes estudios. Cuando indicamos que es formulación, ¿qué es la formulación? Cuando hablamos de formulación, referido a lo que es proyectos, decimos, es una etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del proyecto, lo que significa sistematizar un conjunto de posibilidades técnicas viables para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivó su inicio. Esta es una definición de Nasir Zapachaian, Reinaldo Zapachaian, en el libro que nos indica de preparación y evaluación de proyectos. Entonces, ¿qué vamos a realizar en la formulación de proyectos? Cuando formulamos un proyecto, vamos a realizar las diferentes etapas de lo que es un proyecto, viendo los estudios. Estos estudios que van a ser, estos estudios que comprende el proyecto de inversión, que es el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico financiero, ¿no? Y nos dice las posibilidades técnicamente viables.
Cuando hablamos de viabilidad, ¿a qué nos referimos? A ver. Que son posibles de realizar. Sí. Cuando hablamos de viabilidad, voy a explicarles posterior, hay una posibilidad de que se analice este estudio y que podamos implementar, ¿no? Y va a solucionar, para alcanzar, nos dice, objetivos y solucionar problemas que motivó su inicio. Es decir, lo que vamos a, la necesidad, ¿no? ¿Por qué hemos empezado a formular, por qué hemos empezado a realizar, a formular lo que es el proyecto? Entonces, y cuando hablamos de la evaluación, ¿qué es una evaluación? Por favor, algún voluntario que va a leer la presentación. Yuli, ¿se puede ser? ¿Listo? ¿Qué es evaluación? Es un instrumento que ayuda a medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto. Para medir objetivamente las premisas y supuestos, estas deben nacer de la realidad misma en la que el proyecto estará inserto y en el que deberá rendir sus beneficios. Gracias, Juan Daniel. Cuando hablamos de evaluación, vamos a tener indicadores en los cuales nos van a permitir analizar y ver si nuestro proyecto es viable o no es viable, ¿no? Cuando hablamos de magnitudes cuantitativas, son datos numéricos que nos van a ayudar a determinar si nuestro proyecto se puede implementar, ¿no? Estos resultados, de acuerdo a los parámetros, tienen que estar de acuerdo a los parámetros y vamos a analizar si este proyecto con esos datos puede implementarse. Entonces, una vez que habíamos visto qué es un proyecto, qué es una formulación, qué es una evaluación, definimos como proyecto de inversión. Por favor, Isabel Vargas. Sí, licenciada. ¿Puedes dar lectura? ¿Qué es proyecto de inversión? Son aquellos que requieren recursos para su ejecución y que son evaluados financieramente para ver su factibilidad económica, contrastados con la viabilidad técnica, ambiental, social y jurídica. Gracias, Isabel. ¿Puedes dar tu interpretación con la con la lectura que has dado? Son aquellos que necesitan recursos para ejecutarse y que tienen que ser evaluados financieramente. Gracias. Cuando hablamos de un proyecto de inversión, ¿qué es esa palabra inversión? ¿Qué nos dice la palabra inversión? Vamos a disponer un
monto de dinero en el cual vamos a invertir en nuestro proyecto en el periodo de ejecución. Y ese efectivo va a tener posterior una rentabilidad, ¿no? Un beneficio, una recuperación de capital y también va a tener un beneficio que va a ayudar al proyecto, ¿no? Cuando vemos la factibilidad económica, esa factibilidad que nos dice a través de lo que se va a realizar, vamos a tener el aporte propio, ¿no? Ese aporte propio que nos indica que va a estar, que se va a recuperar. Cuando indicamos contrastados con la viabilidad técnica, ambiental, social y jurídica, tenemos que analizar esos aspectos, ¿no? Y esos aspectos van a ser los cuales nos indiquen si podemos poner en marcha nuestro proyecto o no. Cuando les consultaba qué era viabilidad, ¿existe alguna diferencia entre lo que es viabilidad y factibilidad? ¿Es lo mismo? ¿No es? ¿Por qué razón? A ver, cuando hablemos de proyecto, hablar de factibilidad. ¿Qué es esa? ¿Qué es factibilidad? Ya habían indicado que es viabilidad. ¿Es lo mismo? ¿No es? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué nos dices, Paola? La factibilidad, dicen, es la disponibilidad de los recursos, es decir, que podemos cumplir con una meta o algún objetivo. Y la viabilidad es una posibilidad de que podamos llevar a cabo algún objetivo, no es algo certero. Exacto, ¿no? Cuando hablamos de factibilidad es que ya vamos a implementar. Y cuando hablamos de viabilidad, existe la probabilidad de que podamos ejecutar ese proyecto, que podamos implementar. Cuando tenemos la viabilidad, aquí nos indica, ¿no? ¿Qué es la viabilidad? ¿Alguien puede dar lectura? Sí, Lizzy, yo por favor. ¿Qué es viabilidad? Es la capacidad para finalizar satisfactoriamente, entregando los resultados esperados con la iniciativa. ¿Cómo saber si un proyecto es viable o no? Permite averiguar si la iniciativa es o no realizable. Se analizan diferentes perspectivas. Gracias. Entonces, decíamos, ¿no? Cuando hablamos de viabilidad, ¿cómo saber si un proyecto es viable o no? Va a permitir averiguar, va a permitir analizar, ¿no? Que podamos ver si nuestro proyecto va a poder ser realizable. Y cuando hablamos de viabilidad, tenemos varios tipos de viabilidad en los cuales vamos a analizar. Hablamos de una viabilidad comercial. Hablamos de una viabilidad técnica, hablamos de una viabilidad económica,
Hablamos de una viabilidad financiera, una viabilidad legal, una viabilidad ambiental. ¿Cuándo decimos que tenemos una viabilidad comercial? ¿Cuándo un proyecto es viable comercialmente? Es un proyecto viable en un aspecto comercial cuando vamos a crear un producto y este producto va a justificar económicamente la existencia en el mercado, ¿no? Si bien vamos a analizar todos los aspectos, pero esta viabilidad comercial va referido a lo que es el producto, lo que es el servicio y de acuerdo a las ventas, si son reales con lo que realmente estamos planteando en la necesidad de elaborar un proyecto, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un producto que está en el mercado, pero no va a tener diferenciación? Puede ser que no tenga viabilidad comercial, ¿no? Porque va a ser un producto en el cual sí, ya es conocido en el mercado, pero no va a tener no va a ser innovador con respecto a lo que es nuestro producto, ¿no? Cuando hablamos de una viabilidad técnica, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en el caso de la viabilidad comercial. Les decía, tenemos un producto que es innovador. En el caso de, conocemos los yogures, ¿no? Los yogures de frutas. Pero nuestro proyecto puede ser viable de manera comercial. ¿En qué sentido? Nuestro proyecto va a ser la elaboración de yogur en base a verduras. ¿Es innovador? Sí. ¿Va a tener comercialización? ¿Cuál es la viabilidad comercial que va a alcanzar? ¿No? Puede ser que nuestros consumidores sientan esa necesidad de adquirir lo que es el producto y ver que están cuáles son los beneficios, ¿no? Y eso hace a que nuestro producto va a tener una viabilidad comercial. Cuando tenemos una viabilidad técnica, ¿cuándo vamos a tener una viabilidad técnica? Cuando vamos a ver esos aspectos técnicos que nos ayuda a elaborar lo que es nuestro producto. Y en este caso, nuestra viabilidad técnica va a ser, va a medir lo que son los recursos técnicos de nuestro proyecto y se va a enfocar a determinar si los recursos se ajustan a las necesidades de nuestro proyecto y lo que es nuestro capital, ¿no? ¿Para qué? Nuestra viabilidad técnica va a analizar lo que son los pasos que se tienen que realizar, los requerimientos de, por ejemplo, nuestra maquinaria, qué tipo de tecnología va a tener y cómo se va a realizar, cómo se va a diseñar lo que es nuestro proyecto. Por ejemplo, en el caso de los yogures
de verduras, podemos tener una tecnología en un principio artesanal, ¿no? No vamos a tener una maquinaria en la cual necesitemos para elaborar los productos, sino va a ser algo artesanal. Pero ya en un largo plazo, esto va a ser industrializado, ¿no? Vamos a tener una... vamos a analizar esa viabilidad técnica con respecto a lo que es la maquinaria, lo que son los equipos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que vamos a ver qué tecnología vamos a necesitar para la elaboración de nuestros productos. Cuando tenemos una viabilidad económica, nuestro proyecto es viable desde el punto de vista económico cuando nosotros como proyectistas tenemos los recursos económicos, es decir, el presupuesto, el aporte propio al 100%, ¿no? Y esto va a ser posible que genere lo que son los beneficios y tener una rentabilidad que compense lo que son los riesgos en los que va a incurrir, ¿no? Cuando tenemos en el ejemplo de los yogures de verduras. Nuestro presupuesto, por ejemplo, asciende a 200.000 bolivianos, ¿no? Dentro de lo que es nuestro presupuesto, vamos a ver cuál es el capital, cuáles van a ser los activos fijos, cuáles son los activos intangibles, cuál va a ser el capital de trabajo y si hace viable a lo que es nuestra viabilidad económica, ¿no? Vamos a poder implementar lo que es nuestro proyecto, ¿sí? ¿No? ¿Qué pasa si los socios indican, sí, va a haber un gran porcentaje, vamos a dar el 100% del capital? Pero ¿qué pasa si un socio falla? No vamos a poder ejecutar porque no vamos a poder tener nuestro presupuesto que habíamos determinado, ¿no? No vamos a tener esa inversión total en la cual puede dar marcha a lo que es nuestro proyecto. Cuando tenemos una viabilidad financiera, ¿a qué se refiere la viabilidad financiera? Nuestro proyecto es viable financieramente cuando al plantear la necesidad, si bien no tenemos un aporte económico, ¿no? Al 100%, vamos a tener un porcentaje de aporte externo. Ese aporte externo que nos va a ayudar a poner en marcha nuestro proyecto. Y esto vamos a tener una estructura financiera equilibrada, vamos a poder, si bien vamos a tener un endeudamiento, vamos a poder pagar ese préstamo que nos habíamos realizado como proyectistas y vamos a tener lo que es solvencia y también liquidez, ¿no? Cuando nuestro proyecto es viable financieramente, también va a tener cobros por las ventas de cada una de las actividades, ¿no? Por ejemplo, de nuestro producto o servicio, y también va a ser posible pagar todas esas deudas. Entonces, para eso vamos a tener una viabilidad financiera en la cual nos brinde un aporte externo, que este aporte externo va a ser, puede ser un aporte externo bancario, un financiamiento bancario, o puede ser un financiamiento externo de un organismo internacional, ¿no? Dependiendo a cuál podemos acceder, porque también para esto, para esta viabilidad financiera, para obtener un préstamo
dentro de lo que es nuestro proyecto, necesitamos un dentro de esta viabilidad necesitamos que nos ayude y que se pueda cumplir. Cuando tenemos una viabilidad legal, bueno, en el ejemplo, cuando tenemos un ejemplo, vamos con lo que son los yogures de verduras. Estos yogures, por ejemplo, decíamos, se necesita 200.000 bolivianos de inversión inicial. Esta inversión inicial, si bien vamos a necesitar un aporte, un préstamo, y en este caso nuestro presupuesto sería un 20% de lo que es el aporte externo y un 80% de lo que es el aporte propio. Entonces, ese 20% de los 200.000 vamos a tener que obtener a través del préstamo, ¿no? En el caso de que un socio nos falle. Cuando hablamos de lo que es la viabilidad legal, ¿qué es la viabilidad legal? Vamos a tener una viabilidad legal cuando se espera realizar, va a permitir que nuestro proyecto no entre en ningún tipo de restricción con respecto a lo que son las normas, son las leyes, ¿no? Cuando tenemos una viabilidad legal, va a ayudar a determinar que nuestro proyecto, así como los otros factores que están relacionados a lo que es, en este caso, el medio ambiente, no esté a favor del medio ambiente y no esté lo que es lo que se puede indicar, no desfavorezca lo que es el medio ambiente, ¿no? Para esta viabilidad legal tendríamos que hacer un análisis previo, el cual nos va a indicar que sí nuestro proyecto es viable de manera legal y que también nuestro tipo de sociedad conformado va a estar de acuerdo con nuestro proyecto, ¿no? Vamos a cumplir todos esos aspectos legales que para poner en marcha lo que es nuestro proyecto. En el caso del ejemplo que les indicaba, cuando tenemos una viabilidad legal en el caso del proyecto de los yogures de verduras, vamos a tener la sociedad en la cual vamos a conformar, tenemos que realizar un documento que indique qué tipo de sociedad es. Por ejemplo, una SRL, una sociedad anónima, dependiendo, ¿no? Cumple los requisitos para poder ejecutarlo, para poder implementar en nuestro proyecto. ¿Qué pasa si no cumple, por ejemplo, la cantidad de socios o la cantidad de efectivo que tiene que dar cada uno, ¿no? Se nombrará de acuerdo al tipo de sociedad, de acuerdo a los requisitos, un representante y cómo se van a manejar de manera legal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una viabilidad legal. Cuando hablamos de una viabilidad ambiental, ¿cuál es ese impacto al medio ambiente? Tiene que estar relacionada a lo que es también lo que son
los aspectos ambientales, ¿no? ¿Favorece o no favorece lo que es nuestro producto? ¿Tiene algunas limitantes? ¿No? Entonces, nuestro proyecto, cuando tengamos una viabilidad ambiental, vamos a indicar si tiene un impacto que va en contra de lo que es el medio ambiente, ¿no? Si fuera así, en el caso de los productos, algunos tienen ese impacto ambiental, ¿no? Que no podríamos, no nos daría lugar a poner en marcha nuestro proyecto. Y en nuestro ejemplo, con respecto a nuestro ejemplo, no tendría ciertas limitantes en contra. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Listo, a ver. Catherine, Sí, licenciada. ¿nos podrías dar un ejemplo en el cual veamos la viabilidad financiera? Ok, Por un ejemplo. podría ser el caso de tal vez una importadora de motos que tiene cierto capital, pero quiere traer más motos y solicita un préstamo financiero, el cual le va a ayudar a proyectarse con mejores ganancias en el año. Listo. Está bien el ejemplo. A ver, cuando vemos una viabilidad técnica, Nair, ¿nos puedes mencionar un ejemplo? Isabel, Licenciada, un ejemplo con la viabilidad legal. licenciada, sería un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto? ¿Qué proyecto? ¿Cuál es tu ejemplo? A ver.
Nair. Ah, no, ya le he llamado. Jessica. ¿Nos puedes dar un ejemplo con la viabilidad ambiental? Tal vez podría ser con un estudio de un análisis contando todos los factores relevantes y el ambiente, ¿no? Incluyendo las consideraciones económicas, técnicas, la planificación. Te he escuchado entrecortado, por favor, si podrías repetir. Licenciada, ahora sí me escucha, que estoy teniendo problemas con uno de mis equipos. ¿Me escucha por acá, licenciada? Ahora sí. Puede ser el cuidado de la fauna, licenciada, uno de viabilidad ambiental. Como en este caso de la fauna y flora que utilizamos parámetros internacionales. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, en el caso de... a ver, ¿quién? Paola. Paola Andrea. Listen. Un ejemplo con la viabilidad comercial. En función a la demanda, dependiendo de qué tipo de empresa analicen. Sí. A ver, un ejemplo sería, por ejemplo, en la época de COVID a inicios, la demanda para las personas era todo tipo de protección contra bioseguridad. Entonces, de esa manera podría haber sido un proyecto, ¿no? La importación de ese tipo de productos. Ya. Y así por el tipo de cómo estaba en oferta y demanda, entonces habría variación en los precios y era un factor económico y era comercial. Muchas gracias. Yalik. Eso en relación a lo que es la viabilidad, ¿no? Las distintas viabilidades de, para la elaboración de proyecto. Cuando hablamos de lo que es proyecto, está relacionado también a los programas y a los planes. En este caso, en cada uno de los estudios de nuestro proyecto de inversión, vamos a tener, por ejemplo, un plan
de un plan del estudio de mercado que va a ser un plan de marketing, ¿no? En el estudio técnico va a ser un plan de producción que se va a realizar. En el plan, en el estudio económico financiero lo vamos a realizar como un plan financiero, ¿no? Cuando hablamos de plan, es diseñar esas acciones específicas con respecto a lo que van a ejecutarse los proyectos, ¿no? Los programas están también dentro de lo que es un proyecto de inversión y lo que es un plan. Primero vamos a diseñar lo que son las acciones, ¿no? De cada uno de los planes. Posterior vamos a determinar tiempos y vamos a determinar aspectos económicos con respecto a lo que es el programa, ¿no? ¿Cuándo vamos a elaborar? ¿En qué tiempo? ¿Y cuánto nos va a costar? Y el proyecto va a ser lo que va a ser este aspecto general, ¿no? Entonces, dentro de cuando hablemos de proyectos, vamos a tener programas y vamos a hablar también de lo que son planes. La relación entre lo que es el proyecto, programa y plan, ¿no? Les decía, siempre que tengamos un proyecto, vamos a tener un programa y vamos a tener un plan. Por favor, Emilio, ¿puedes dar lectura? Claro que sí, licenciada. Relación proyecto, programa, plan. Un plan se implanta a través de diversos programas y de la misma manera cada programa implica la puesta en marcha de diferentes proyectos. Por último, los proyectos se ejecutan a través de actuaciones, unidad mínima de efectos de la planificación. Por debajo de estas estarían las tareas o actividades. Gracias. Jessica, por favor, ¿puedes dar tu interpretación de la lectura que has realizado? Perfecto. Jessica y Nair, que no están respondiendo a clases, si bien están en la lista, pero no están en clases. Da a entender. Isabel, ¿nos puedes interpretar? Isabel también. Por tercera vez la estoy llamando. Voy a hacer, ya les había dicho, ¿no? Puede ser que ustedes aquí estén en mi lista del lado derecho en la página, en la pantalla, pero tienen, ¿cuál es la forma de demostrar que están dando un seguimiento a clases? Es con la participación. Y algo que se han olvidado, habilitar sus cámaras también, ¿no? Les voy a pedir, les había pedido a la anterior clase que por favor vean ese aspecto, ¿ya? Cuando participen, habiliten su cámara. Entonces, cuando hablamos del plan de programa y proyecto, van a relacionarse dentro de lo que es nuestro proyecto de inversión. Y va a ser posible que podamos poner en marcha cada una de esas tareas programadas, ¿no? Acciones programadas dentro de lo que es nuestro proyecto de inversión, ya sea en cada uno de los estudios que vamos a ir revisando. Posterior
tenemos las características de nuestro proyecto de inversión. ¿Cuáles son esas características que tiene que tener un proyecto? Primero, cuenta con un propósito. Cuando tenemos una necesidad, vamos a tener, vamos a plantear un propósito, ¿no? El cual va a ser satisfacer esa necesidad, ese propósito, cuando nosotros estemos ya concluyendo ese documento. Entonces, vamos a ver cuáles van a ser cuál va a ser ese propósito, por qué razón vamos a elaborar nuestro documento, ¿no? Segunda característica, se resumen en objetivos y metas. Este resumen, ¿no? Este resumen de objetivos, el cual va a determinar cuáles son, por ejemplo, los objetivos específicos, cuáles son esas metas, esos resultados que vamos a lograr ya cuando vamos a implementar nuestro proyecto de inversión. Ahora, ¿se ajusta a un plazo de tiempo limitado? Sí. Los proyectos de inversión tienen una fecha de inicio y tienen una fecha de finalización de proyecto. Puede ser que nuestros proyectos tengan un determinado tiempo. En ese determinado tiempo vamos a implementar lo que es nuestro proyecto y vamos a tener el inicio y lo que es la finalización de nuestro proyecto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de acuerdo al ciclo productivo. Y no todos los productos van a tener ese ciclo productivo igual, ¿no? Puede ser que un proyecto tenga un tiempo de, por ejemplo, 3 meses, otro de 6 meses, hasta un año de implementación. Entonces vamos a tener un año. En la etapa preoperativa, cuando se tenga una etapa operativa a largo plazo, ¿cuánto va a tener? Puede ser que tenga un tiempo de vida útil de 4 años o puede ser, de acuerdo al financiamiento, se alarga un poco más el tiempo. Puede ser entre 6, 7, 8 hasta 10 años, dependiendo, ¿no? Que se va a considerar en la etapa operativa. Y también ese tiempo indica, ¿no? Cuántos años va a tener. Es por esa razón que va a tener su inicio y su finalización. Posterior, cuenta con al menos una fase de planificación, una de ejecución y una de entrega. Cuando tenemos una fase de planificación, va a ser cuando se va a elaborar el documento, ¿no? Esa planificación, esa elaboración del documento va a ser cuando se desarrolle, se plasme todas las ideas en un documento. Y esa va a ser la fase de planificación, ¿no? Una fase de ejecución, cuando una vez que se tenga el documento, que se realicen todos los estudios, se va a proceder a lo que es la ejecución o lo que también se conoce como etapa preoperativa o también como la implementación del proyecto. Posterior, vamos a tener una etapa, una fase de entrega, ¿no? Cuando estemos concluyendo la primera parte de lo que es la implementación, vamos a hacer una entrega. En este caso, podemos, toda la maquinaria, todas las herramientas que se han adquirido, vamos a cerrar con un inventario. O en la etapa de operación, vamos a ver cuál va a ser la entrega, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido a largo plazo? Y esto para que se
vea cuáles van a ser, si ha cubierto todas las expectativas, es un proyecto exitoso o es un proyecto que ha tenido un fracaso, lo que no se ha podido cumplir. Está bien, Jessica. Si es que tuvieras algún problema con lo que es tu micrófono, puedes responder mediante un mensaje, ¿ya? Y por favor les voy a pedir también a todos, si es que en algún momento, pero no creo que todos tengan ese problema. Sí puede ser en algún momento, ¿no? Pero si no podrían responder mediante su micrófono, pueden escribir, ¿ya? Posterior, se orientan a la consecución de un resultado. Este resultado, una vez, cuando se ha planteado el objetivo, se va a tener un resultado. ¿En qué porcentaje se ha cumplido lo que es este proyecto de inversión? ¿No? ¿En qué porcentaje, por ejemplo, se ha cumplido el estudio de mercado? O ¿en qué porcentaje se ha cumplido a corto plazo? ¿No? ¿Cuáles han sido los resultados a corto plazo? ¿Cuáles han sido los resultados a mediano plazo? ¿Y cuáles han sido los resultados a largo plazo? Posterior, otra característica que involucran a personas que actúan en base a distintos roles y responsabilidades, ¿no? ¿Quiénes van a ser las personas que estén involucradas en el proyecto? Van a ser las personas que conformen el equipo de trabajo. Y ¿quiénes? Una vez que se determine cuál va a ser la función de cada uno de los que pertenecen al equipo de trabajo, ¿no? Va a cumplir ese manual de funciones que se había elaborado. Entonces, cada una de las personas va a tener distintos roles y va a tener responsabilidades. A diferencia de lo que es una organización. ¿Qué pasa en una organización? Si bien en una organización se realizan actividades rutinarias, ¿no? ¿Qué pasa en el proyecto? Van a estar todas las actividades con tiempos y esas actividades tienen que tener resultados. Resultados de, por ejemplo, en qué porcentaje se ha cumplido tal actividad, ¿no? Y ahí vamos a tener lo que es responsabilidad. Y esa responsabilidad va a ser de cada una de las personas que conforme el equipo de trabajo. Posterior, se ven afectados por la incertidumbre. Los proyectos van a tener un grado de incertidumbre. Por ejemplo, cuando empezábamos la pandemia, ha habido factores externos que no han dado lugar a que se realice a que se ejecuten los proyectos de inversión, ¿no? Aquellos proyectos que ya estaban en un determinado porcentaje de avance, tampoco se han concluido en el tiempo determinado. Aquellos que iban a iniciar, tampoco, ¿no? Y eso no vamos a poder, no vamos a
poder ejecutarlos, no vamos a poder llevar en marcha lo que es nuestro proyecto. ¿Son factores externos? Sí. Puede haber otros factores internos también que van a hacer que nuestro proyecto no cumpla el tiempo acordado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos el aporte de los socios, el aspecto económico, los socios tienen que dar en un determinado tiempo el aporte. ¿Qué pasa si uno de los socios por X motivo no da? Puede ser porque no tiene el efectivo al 100% para dar lo que se había comprometido, ¿no? O puede ser que por ejemplo, porque tiene una enfermedad y no ha podido dar el monto que se ha acordado, no se puede ejecutar el proyecto. Entonces, existen ciertos, ciertos aspectos que hacen que nuestro proyecto no tenga el éxito que se quiere. Y esto va a llevar a una, si bien es una planificación que se había, es una planificación en la cual se habían previsto todos estos aspectos, pero puede alguno fallar, ¿no? Otra característica, han de sujetarse a un seguimiento y monitorización para garantizar que el resultado es el esperado. Cuando se implemente lo que es un proyecto de inversión, vamos a darle el seguimiento, ¿no? A lo que se tiene que, a qué actividad se tiene que ejecutar en el tiempo acordado y con el presupuesto asignado. ¿Qué pasa si se retrasa 1 o 2 días, por ejemplo, en la actividad? Va a ir retrasando el periodo de finalización y por esta razón también nuestro proyecto no va a ser de éxito. Un proyecto no va a cumplir sus expectativas. Posterior, cada uno de los proyectos es diferente, incluso aquellos que tienen similares características. Por ejemplo, tenemos, vamos a dar un ejemplo. Es un proyecto de artesanías, de tejido, de hilados de alpaca. Este proyecto se va a realizar en el departamento de Oruro, ¿no? En una comunidad específica. En Oruro tenemos el ganado camélido. Tienen lo que es la fibra de alpaca, sí. Tienen podrían tener los hilados de alpaca, sí, ¿no? Tienen materia prima, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, nosotros vamos a realizar un proyecto de tejidos artesanales, ¿no? Tejidos de alpaca en la ciudad de La Paz. Si bien va a ser el mismo proyecto, ¿no? Pero vamos a ver, ellos en la ciudad en cierta comunidad de Oruro, ellos tienen lo que es la materia prima. Tienen accesibilidad, acceso, disponibilidad de lo que es la materia prima. Van a tener, puede ser que los tiempos sean más cortos, sí, ¿no? El tiempo que se va a considerar. En la ciudad de La Paz tardaría el tiempo, sí, ¿no? O podría ser que en la ciudad de La Paz, si bien van a ser tejidos de alpaca, pero van a ser otro tipo de prendas, ¿no? Entonces, tenemos 2 proyectos que son de hilados de tejidos de alpaca, pero van a ser enfocados de diferente manera. Y es por esa razón que los proyectos, cada uno de los proyectos, pero sí podrían tener el enfoque, en este caso, de lo que son los hilados de alpaca, pero va a ser diferente
el documento y la ejecución, ¿no? Donde se va a implementar. Entonces, estos proyectos, si bien van a ser similares, pero no van a ser iguales. Y así pasa con cada uno de los proyectos. El proyecto, vamos a concluir que es único, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene características diferenciadas. No es el mismo proyecto, no se puede hacer el mismo documento en diferentes lugares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que les había dado, ¿no? De los tejidos. Vamos a ir a la siguiente y nos dice las fases de la formulación de proyectos. ¿Qué hacer, no? Cuando nosotros queremos realizar un proyecto de inversión, lo primero que nos ponemos a pensar es ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es esa idea? Y dentro de esas ideas tienen que tener alternativas posibles para realizar lo que es el proyecto de inversión, ¿no? Puede ser que tengamos varias ideas, sí, ¿no? Puede ser que tengamos una idea, al principio sí, pero a medida que vayamos analizando, vamos a ir viendo otras alternativas de elaborar lo que son los proyectos. Tenemos ¿para quién? ¿Para quiénes vamos a elaborar? Y ¿para quién va a ser? La población beneficiaria. Esta población beneficiaria que va a ser directa y la población beneficiaria indirecta. En el caso, les mencionaba anteriormente, ¿no? En el caso de los collares o de la vestimenta para nuestras mascotas, van a ser la población beneficiaria indirecta, van a ser las personas que compren. Los beneficiarios directos van a ser las mascotas. En el caso, por ejemplo, de la elaboración de un proyecto de infraestructura, vamos a tener lo que es los condominios. Un condominio puede ser el representante, el papá o la mamá, ¿no? O ambos, pero los beneficiarios indirectos van a ser los componentes de esta familia. En el caso, por ejemplo, de los hijos o alguna persona que viva con ellos, ¿no? Siguiente etapa. ¿Dónde vamos a realizar el proyecto? No, ¿cuánto vamos a... el siguiente paso es cuánto, ¿no? Con respecto al tamaño. ¿Cuántas personas van a ser las beneficiarias? ¿No? Y ahí vamos a determinar cuál va a ser nuestro tamaño del proyecto. ¿Cuántas personas vamos a beneficiar? Posterior tenemos dónde. ¿En qué lugar se va a realizar en el caso de un proyecto de producción? ¿En qué lugar específico vamos a tener la planta de producción? ¿No? ¿En qué lugar vamos a ejecutar nuestro proyecto? Siguiente paso, ¿cómo? ¿Cómo se va a realizar? ¿No? Vamos a tener estudios. Estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico financiero, estudio posterior, la evaluación, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? Va a ser nuestro presupuesto, ¿no? ¿Cuál es nuestra inversión inicial? Y vamos a determinar cuánto aproximadamente necesitamos para ejecutar nuestro proyecto de inversión, para implementar. Que va relacionado con estos componentes que son introducción, objetivos, limitaciones, antecedentes del proyecto. Posterior va a ser el estudio de mercado, ¿no? Si bien vamos a tener la base de lo que es, de qué se va a tratar nuestro proyecto en la introducción, cuáles van a ser los objetivos,
cuáles son las limitaciones y antecedentes del proyecto. Disculpar, y luego el estudio de mercado, ¿no? ¿Cuáles van a ser los componentes del estudio de mercado? Vamos a tener que definir lo que es nuestro producto, vamos a analizar el mercado, vamos a analizar cuál es nuestra demanda, cuál es nuestra oferta, qué estrategias vamos a poner en marcha. Posterior, tenemos el estudio técnico. Dentro del estudio técnico vamos a determinar qué cantidad de personas van a ser beneficiarias, ¿no? Posterior, dónde vamos a localizar nuestro proyecto, cuál va a ser ese proceso de producción que va a tener en el estudio técnico. Posterior, vamos a determinar cuál es esa estructura organizacional y cuáles van a ser los aspectos legales que vamos a necesitar, cuáles son esos pasos que vamos a requerir para nuestro proyecto de inversión, ¿no? Que pongamos cuando esté en marcha. Posterior, en el estudio económico y en el estudio financiero vamos a analizar lo que es cuál es la inversión, cuáles son los costos, cuál es ese financiamiento propio y ese financiamiento externo que va a haber, ¿no? Gabriela, por favor, te pido que ingreses más temprano, ¿no? Son las 4 de la tarde. Posterior, tenemos nuestra evaluación y análisis de riesgo. Nuestra evaluación que va a indicar... ¿quién más ingresó? Beatriz. Licenciada, estaba en clase, solamente que mi wifi se me, el router tenía problemas y lo he vuelto a reinstalar. Va a disculpar. ¿Quién? Beatriz, sí, te saliste a las 15:23. Licenciada, lo he vuelto a reinstalar. Tienen que Regresa. llamar a sistemas para que me lo arregle. Tienen que prever esos aspectos porque como es nuestra única clase, la asistencia les puede desfavorecer. ¿Ya? Bien, licenciada. Posterior tenemos la evaluación y análisis de riesgo. ¿A través de qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar a través de indicadores económicos y financieros. Y vamos a determinar si nuestro proyecto es viable, ¿no? Ese análisis que puede ser mediante un análisis de sensibilidad y un análisis de riesgo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Licenciada, ¿Sí? una consulta. No sé si habrán algunos parámetros para identificar los riesgos en la última etapa que dijo de evaluación o en función a qué identificamos eso. Sí, cuando estemos en la evaluación, hay programas en los que van a determinar la simulación, ¿no? Vamos a determinar cuál es el riesgo. Ya cuando estemos en esa etapa de la evaluación, vamos a revisar más minuciosamente, ¿no? Más detalladamente. Ah, ya está. Gracias, Lic. Listo. Posterior tenemos lo que es el ciclo de vida del proyecto. ¿En qué consiste este ciclo de vida del proyecto? La prefactibilidad, la inversión, la operación y la evaluación. Cuando hablamos de prefactibilidad, cuando tenemos un ciclo de vida del proyecto,
decimos que es un conjunto de etapas que se van a cumplir a través de nuestro proyecto de inversión. Va a surgir y se propone desde que tenemos la idea y queremos resolver, solucionar esa necesidad, ¿no? Cuando pasemos por todas estas etapas, ¿no? La prefactibilidad, inversión, operación y evaluación. Cuando hablamos de prefactibilidad, hablamos de prefactibilidad y o factibilidad, ¿no? Cuando vemos esta prefactibilidad, esta fase de la prefactibilidad es cuando se formula y evalúa ese plan para lo que es solucionar el problema. No tanto así el problema, sino solucionar lo que es la necesidad, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos elaborando nuestro proyecto? Y vamos a determinar un objetivo específico. El propósito fundamental en esta fase de prefactibilidad es brindar la información suficiente y relevante para la mejor elección, ¿no? Es decir, que vamos a brindar la más grande, la más amplia certidumbre, la reducción del costo y algunos riesgos de ejecución, ¿no? Cuando nosotros hablamos de prefactibilidad, vamos a tener ya la idea de qué proyecto vamos a desarrollar. En una siguiente fase, que es la inversión, es cuando se va a probar el documento, ¿no? El documento con todos los estudios que se ha realizado, ¿no? Y se va a poner los socios o el equipo de trabajo. La decisión de elaborar lo que es el diseño para la ejecución, ¿no? Y esta ejecución o periodo de implementación va a ser a lo largo de la fase en la fase de prefactibilidad. ¿Qué va a pasar si se hubiesen llevado a cabo ciertos diseños preliminares en los cuales se han detallado la iniciativa, ¿no? Los estudios que se han elaborado. En esta fase de inversión va a ser, en esta fase de inversión vamos a tomar en cuenta esa solución de todas esas actividades que se van a realizar, ¿no? De todas esas actividades que se van a llevar a cabo y vamos a poner en marcha, ¿no? Todo lo que se ha planificado se va a ejecutar y se va a poner en marcha y vamos a realizar todas esas actividades. Cuando tenemos la operación, también está relacionado con la puesta en marcha, ¿no? De nuestro proyecto. En esta etapa, el equipo de trabajo y los beneficiarios van a ser capaces de satisfacer esa necesidad, ¿no? En la cual se había elaborado el documento, ¿no? En la fase de prefactibilidad. Y en esta fase también va a satisfacer lo que es el requisito inicial que se había planteado en la factibilidad. ¿Va a cubrir las expectativas de los beneficiarios? Sí, ¿no? Porque en esta etapa de operación vamos a indicar si nuestro proyecto es exitoso o si nuestro proyecto ha sido un fracaso. Y de acuerdo a lo que estaba planificado, está también relacionado al cumplimiento total de todo lo que se ha desarrollado en el documento. Dentro de lo que es la operación o la vida útil del proyecto va a determinar lo que es el tiempo de obsolescencia con respecto a lo que es los activos fijos, ¿no? Y
también se va a considerar recibir lo que son las ventajas. Cuando tenemos esta fase de la operación, vamos a ver si nuestro proyecto va a tener una vida útil de acuerdo a lo que es nuestro financiamiento, ¿no? Les decía, ¿puede variar el tiempo de vida útil de nuestro proyecto? Sí, cuando tengamos un financiamiento externo. Podríamos indicar nosotros a partir de los 4 años, pero en la operación, cuando tengamos un financiamiento, puede tener una vida útil de hasta 10 o hasta 15 años, dependiendo cuándo vamos a terminar de pagar el préstamo, ¿no? Y en esa actividad va a ser, esos aspectos se van a considerar en la operación o en la etapa operativa, como se conoce. Posterior tenemos la evaluación. ¿Qué es la evaluación? ¿Cuál es esa fase de evaluación? Cuando tenemos un ciclo productivo, se va a cerrar con la evaluación, ese análisis que se va a hacer de nuestro proyecto. Y vamos a considerar, se va a comprobar con lo que es nuestro proyecto, que ha cumplido con los objetivos determinados y con los resultados, ¿no?, que se esperaba. ¿De qué manera? Satisfaciendo esa necesidad y también dando un beneficio a lo que se está elaborando, ¿no? Vamos a determinar un periodo razonable de operación. Perdón, sí, como había indicado, ¿no? Y también, ¿cuál va a ser la participación del plan? ¿Vamos a tener resultados satisfactorios? Sí, en la evaluación podemos encontrar esos resultados que van a tener ciertas medidas correctivas. ¿Qué pasa en la evaluación si nuestro proyecto no es viable? Vamos a modificar ciertas cosas, ¿no? Para que nuestro proyecto sea viable. Y vamos a considerar dos aspectos importantes, que va a ser validar lo que es toda la información con los objetivos propuestos antes de la realización del proyecto, ¿no? Antes de la ejecución del proyecto, y un segundo paso que es evaluar, recolectar y hacer ver la accesibilidad a las personas beneficiarias, ¿no? Las personas que están involucradas en lo que es la ejecución del proyecto, ¿no? Y también con el desarrollo del documento. ¿Para qué? Para utilizarlo en las actividades que se van a poner en marcha. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a dar un breve descanso de unos 4:24 hasta 4:30 y vamos a regresar a nuestra clase. ¿Ya? Vamos a dar una pausa. Está bien, dice.
Bueno, vamos a continuar con nuestra explicación. Otro aspecto que tenemos que revisar dentro de lo que son los proyectos de inversión son los tipos de proyectos. ¿Qué van a hacer esos tipos de proyectos? Son los diferentes proyectos en los que nos vamos a enfocar, ¿no? ¿De qué tipo de inversión tienen? Estos proyectos van a ser de inversión privada y los proyectos de inversión pública. Estos proyectos de inversión pública también son denominados de inversión social, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos de inversión privada? Estos proyectos de inversión privada vamos a tener. En un principio tenemos la rentabilidad es económica y financiera, va a ser enfocada a lo que es la recuperación del capital inicial, ¿no? Si bien van a invertir los socios, es una cantidad determinada de socios, lo que van a esperar a cambio es cuáles van a ser los beneficios, aparte de recuperar lo que es el capital inicial, ¿no? Y en qué tiempo van a recuperar. Posterior, también el beneficio sobre lo que es la menor inversión, ¿no? El mayor beneficio con respecto a la menor inversión. Y cuáles son los fondos invertidos por los fondos. El capital que va a ser invertido son por personas privadas. En el caso de los ejemplos de inversión privada tenemos, por ejemplo, la construcción, la infraestructura de una clínica, ¿no? En el área, un proyecto en el área de salud. Cuando tenemos, por ejemplo, una construcción, puede ser unas cabañas turísticas, ¿no? Que va a ser una inversión privada en determinado lugar. También una inversión privada con respecto a lo que es una empresa textil que elabore tejidos, ¿no? En este caso, tejidos en telares. Y otro ejemplo de lo que es inversión privada, tenemos lo que son los colegios, ¿no? Y o universidades privadas, ¿no? Que van a ser en el área de infraestructura. Cuando hablamos de una inversión privada, vamos a tener nuevos productos o mercados, ¿no? ¿De qué manera? Van a tener un producto con valor agregado, un producto innovador, ¿no? Que va a ser posible ingresar al mercado. Posterior tenemos la expansión de productos o mercados ya existentes. ¿Cuándo se va a presentar esto? Cuando tengamos un producto, pero vamos a diferenciar también, vamos a tener otros subproductos, ¿no? Que van a ser productos secundarios. Posterior tenemos el proyecto de sustitución para continuar las operaciones, ¿no? En las cuales va a ser, podemos indicar una segunda fase de lo que es nuestro proyecto de inversión. ¿Cuándo va a ser, por ejemplo, una segunda fase? Cuando en una primera fase, en el caso de las cabañas turísticas, vamos a realizar en una primera fase la infraestructura, la construcción de las cabañas. En una segunda fase vamos a poner el servicio. ¿Qué servicio vamos a dar con estas cabañas turísticas? ¿No? Entonces, eso para la sustitución y o continuar con lo que son las operaciones de nuestro proyecto. Otro proyecto de sustitución para una reducción de costes. En el caso de que nuestra inversión inicial en una primera fase haya tenido, por ejemplo, una inversión inicial de 1 millón,
¿Qué va a ser posterior? Vamos a reducir, vamos a una siguiente fase, vamos a elaborar, sí, los productos, pero en menor cantidad. Y eso hace vamos a reducir los costos con respecto, vamos a tener menos proveedores, vamos a tener la misma cantidad de proveedores, pero vamos a producir menos, ¿no? Entonces eso con respecto a la sustitución de reducción de costos. O puede ser que compremos mayor cantidad de materia prima y a un menor costo, ¿no? Mientras más cantidad de materiales, más cantidad de materia prima se va a comprar, se van a reducir los costos, ¿no? En un porcentaje. ¿Por qué? Porque mientras tengamos mayor cantidad, vamos a tener un presupuesto menor. Cuando tenemos dentro de lo que es la inversión pública, que se considera, se busca lograr lo que es una mejora en el bienestar social. Con los proyectos de inversión pública y o social, vamos a mejorar la calidad de las personas. En este caso, mejorar la calidad de vida de las personas en el área rural, ¿no? Quienes van a ser se va a satisfacer con lo que es un proyecto. Y este proyecto va a beneficiar a esas personas con teniendo un impacto, dando un impacto social en el lugar, una mejora en el lugar. El Estado es quien gestiona estos proyectos y también los va a ejecutar. Posterior también otra característica de la inversión pública es se invierten en fondos públicos recaudados mediante impuestos. Por ejemplo, cuando tenemos a nivel municipio, se van a realizar el asfalto de las calles, se van a realizar unas carreteras, ¿no? Puentes, dependiendo, ¿no? Dentro de los proyectos de inversión pública tenemos los proyectos de infraestructura. Estos que van a realizar, por ejemplo, los puentes, van a realizar las carreteras, van a realizar las viviendas sociales, ¿no? Cuando tenemos proyectos de desarrollo empresarial, por ejemplo, si bien tenemos materia prima en el lugar, en el caso de las áreas rurales, van a ayudar con lo que es el equipamiento, la mano de obra, ¿no? Especializada para que puedan elaborar, para que puedan realizar la transformación de lo que es el producto. Entonces, eso en lo que es el desarrollo empresarial y los proyectos ambientales, ¿no? Si bien vamos a tener una carretera, ¿qué impacto ambiental va a tener? ¿No? O proyectos ambientales en el cual se desarrolle. Tenemos algunos ejemplos con referencia a lo que teníamos en la inversión privada. En la inversión pública no vamos a construir clínicas, sino se van a construir, por ejemplo, centros de salud y también se van a construir hospitales, ¿no? Para las personas que tienen bajos recursos económicos, ¿no? Esa es y también van a recibir ese servicio. En el caso de las cabañas turísticas, puede ser que en la inversión pública se realicen cabañas turísticas, pero con beneficio para el área rural. ¿Cuál va a ser ese beneficio? En el cual estas cabañas muestren los parques, los lugares turísticos que están en cierto lugar, ¿no? También hablamos de lo que son las confecciones textiles, que quienes van a tener esos beneficios, esas empresas,
esa área de la producción textil que va a pertenecer, por ejemplo, la construcción, el equipamiento y de centros artesanales de centros artesanales, centros textiles que va a ayudar a la población, ¿no? Al área rural. La construcción de viviendas sociales, ¿no? Con relación a lo que vemos a escuelas, con relación a la educación, ¿no? Y son los ejemplos diferenciados que vamos a tener dentro de lo que es una inversión pública y lo que es una inversión privada. Posterior tenemos el perfil del proyecto. ¿Qué es el perfil del proyecto? Dentro del perfil del proyecto vamos a elaborar un documento con aspectos generales que indiquen esa idea en la cual vamos a realizar nuestro proyecto, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a estos parámetros, que van a ser, por ejemplo, el nombre. Cuando nosotros elegimos un nombre, por ejemplo, proyecto de inversión de centro textil en la ciudad de La Paz, o específicamente en el macrodistrito centro, ¿no? De la ciudad de La Paz. Ese es el nombre del proyecto. Segundo aspecto que considerar en el perfil, la estructura. Dentro de esta estructura va a estar lo que es los estudios, ¿no? El estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico financiero y la evaluación. Posterior tenemos también lo que son los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios directos y quiénes son los beneficiarios directos de nuestro proyecto? Posterior, vamos a indicar cuál es el planteamiento de la necesidad, ¿no? A través de qué surge la idea de elaborar ese proyecto. Tenemos también que determinar los objetivos. Y estos objetivos vamos a determinar a través de un acrónimo SMART. Cuando hablamos de objetivos SMART, van a tener un tiempo determinado, lo que está relacionado a lo que son los proyectos de inversión. Entonces, es por esa razón que utilizamos este acrónimo SMART, que cada una de las letras está indicada en inglés, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, SMART? ¿Alguien sabe qué significa SMART? El acrónimo SMART significa la S, que es específico, la M, que es medible, la A, que es ajustable, la R, que es realizable, y la T, que significa en el tiempo, ¿no? Si bien cada una de las letras van a ser nuestros objetivos específicos y la palabra SMART va a ser nuestro objetivo general. Posterior tenemos una justificación, ¿no? ¿Cuáles van a ser los beneficios, por ejemplo? Una justificación económica, ¿cuál va a ser ese beneficio económico que vamos a tener con el proyecto? ¿Cuál va a ser esa justificación técnica, ¿no? Que va de acuerdo con lo que son los aspectos técnicos, con respecto a la tecnología que se va a utilizar. Esa justificación social, ¿cuál es el beneficio social que va a tener a través de la realización de este proyecto? Posterior tenemos lo que son los indicadores de impacto. ¿Qué van a hacer estos indicadores de impacto? ¿Cómo va a mejorar con el proyecto nuestra situación? ¿No? Por ejemplo, esos indicadores de impacto, ¿qué se ha logrado con la realización del proyecto? Y esos indicadores van a estar en datos cuantitativos, ¿no? ¿Qué porcentaje ha cambiado
en el área, por ejemplo, en el área urbana, en el área rural, de acuerdo a la implementación de nuestro proyecto. ¿Cuáles son esos resultados? Resultados a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Cuando tenemos resultados a corto plazo, vamos a tener esos resultados en un año. Esos resultados a mediano plazo, los cuales van a ser hasta los 3 años. Y esos resultados a largo plazo, ¿qué resultados hemos tenido durante 5 años? Posterior, vamos a considerar cuál es la ubicación y área de influencia, ¿no? ¿Dónde debe estar ubicado nuestro proyecto? Y anteriormente, cuando habíamos dicho el nombre, cuando les había indicado el nombre, decíamos en el macrodistrito de la ciudad de La Paz, ¿no? Sí vamos a considerar, por ejemplo, por macrodistritos. Posterior, ¿cuál es el presupuesto total y cuál es la inversión total? Aproximadamente vamos a considerar de acuerdo a todos los aspectos, de acuerdo a todos los requerimientos, vamos a indicar el monto total, ¿no? La inversión inicial o la inversión total. Posterior tenemos lo que es el financiamiento. Este financiamiento, si tenemos un aporte, ¿en qué porcentaje? Un aporte propio, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, como les decía anteriormente, un aporte propio del 80% y un aporte externo del 20%. Del presupuesto total, ¿cuánto en bolivianos es el 80% y cuánto es el 20%? Y posterior, como último punto, ¿cuál va a ser la duración del proyecto? Duración en la etapa preoperativa o la implementación del proyecto y cuánto tiempo va a tener de duración en la etapa operativa, es decir, en la proyección de nuestro proyecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, Lisa. Listo. Vamos a